Bueno, tengan todos muy buenos días. Todo. Es un placer tenerlos aquí hoy para explorar lo que es un poco el fascinante mundo de la torsión, ya que es un fenómeno físico fundamental que es importante y que se aplica en una gran gama de campos, desde la ingeniería industrial, la ingeniería estructural y hasta la energía electrónica. La torsión es ¿cómo lo podríamos decir? Prácticamente la torsión es un concepto que a menudo no se toma en cuenta o se pasa por alto, porque las personas no tienen esos conocimientos acerca de este tema, pero que es muy importante y esto pasa en la vida cotidiana, como lo que es las transmisiones de potencia de los vehículos o los resortes que reciben el impacto de nuestras bicicletas a la hora de andar en ellas. Entonces, la torsión juega un papel bastante crucial en el diseño y funcionamiento de dispositivos, como lo que es en lo que nosotros como ingenieros industriales los enfocamos más. Pero antes hablaremos un poco del concepto torsión en sí. ¿Qué es torsión? Pues la torsión es una fuerza que provoca la rotación de un objeto alrededor de su eje de longitud, cuando se aplican momentos de giro en direcciones opuestas. Entonces, esta acción genera que una deformación angular y tensiones tangenciales dentro del material, afectando su estructura interna como su estructura externa. Se analiza frecuentemente en componentes mecánicos como ejes, barras, para asegurar su integridad bajo carga operativa. Es decir, que este tema es bastante importante y se utiliza mucho en lo que es en la creación de carros para ver el funcionamiento de sus ejes, si estos se pueden romper o cómo estos reaccionan a la hora de operar bajo carga. También les hablaré un poco de cómo este tema es bastante importante en las industrias. Sí, este tema es bastante importante como lo que es en la industria automotriz, la aeronáutica, la ingeniería civil y maquinarias industriales, porque este fenómeno es crucial para garantizar la integridad y el rendimiento de muchos componentes en el sistema industrial. La ingeniería industrial, eh, en el esfuerzo y la deformación por torsión es esencial para el funcionamiento de diversos equipos, como el diseño de maquinarias y herramientas. Algunas áreas claves para de aplicación en la ingeniería industrial o en la industria en sí son la ingeniería automotriz, que ya sabemos que ellos lo ocupan bastante para lo que es los ejes de transmisión, la aeronáutica, la aeroespacial, la ingeniería civil, como ya decíamos, que ellos lo, lo ocupan bastante en lo que es en las estructuras, la maquinaria industrial. Como vemos esta máquina aquí, esta tiene lo que es un eje de rotación que se le aplica torque, y estas máquinas suelen dar hasta 360 grados, o sea que giran completamente, y ellos tienen que estar seguros lo que es la ingeniería mecánica, que a la hora de que se le aplican las fuerzas y está ejerciendo una fuerza, no se vaya a romper. También está lo que es la energía y generación de potencia, la construcción naval, la manufactura de herramientas y equipos. Es aquí donde nosotros como ingenieros industriales tenemos un, un, un momento bastante crucial, ya que este se presenta en lo que es en nuestra carrera, la creación de herramientas y equipos, porque en este hay bastantes como fresadoras, tornos, centros de mecanizado, ejes, huevecillos. En la materia de tecnología 1 con el ingeniero Sainz aprendimos de que estos temas van a estar presentes, ya que tiene que ver con la mecánica de los materiales, o sea, la resistencia para la creación de máquinas. Es bastante importante analizar si estos materiales, según su funcionamiento, van a resistir esta fuerza. Y por último tenemos lo que es la medicina y la biotecnología, que son uno de los campos que también se utilizan, pero no mucho. También hablaremos un poco sobre lo que es el, el momento de torsión, pues que prácticamente el momento de torsión consiste en que se fija una barra de sección circular, como vemos aquí en la imagen, que tiene aplicada dos momentos, y que los dos momentos son contrarios pues en su dirección. El giro alrededor de su eje longitudinal, pero en sentido contrario. Estos momentos se conocen como momentos torsores, que generan que la barra se distorsione alrededor de su eje, que se gire y se genere la fuerza alrededor de este. Gracias a la simetría del perfil de las distintas secciones de la barra, giran sin cambiar, sin distorsionar, sino que solo lo que hace es que cambian su posición.
Si vemos aquí, tengo un ejemplo. Miren este alambre. A la hora de yo aplicarle dos momentos contrarios o pares, esta cambia de su posición. Pero cuando yo dejo de aplicar esta vuelve a su posición. Es decir, que eso es lo que los está tratando de decir, que es el momento de torsión. Y aquí está un GIF de qué es lo que pasa en realidad cuando se aplica esto. Si pueden observar aquí, las líneas que están en esta figura están rectas y a la hora de aplicar los momentos en direcciones opuestas, esta cambia de su posición. A continuación les hablaré un poco del ángulo de deformación, que es lo que se da a la hora de aplicar momento. Si pueden observar, aquí lo que hay es un empotramiento y en el otro lado se le está aplicando un momento o un torque. Y lo que podemos observar es que hay un ángulo de deformación. Este ángulo que está acá es el ángulo phi, que se puede calcular como eh, la torsión por la longitud que tiene la barra entre el momento de inercia por la rigidez del material al cual se le está aplicando el torque, para así poder calcular su ángulo de giro. A continuación les enseñaré un GIF de lo que realmente sucede. Si pueden observar aquí, está un empotramiento en el punto A, después se le aplica un momento y obtenemos lo que es el ángulo phi, que es el ángulo de giro que esta obtiene a la hora de aplicarle momento. Muy bien, luego de haberles explicado lo que es un poco la teoría de torsión, va a quedar mi compañero Reinaldo, quien les hablará un poco acerca de unos conceptos fundamentales y también les explicará un poco algunas fórmulas que vamos a poner en práctica a la hora de explicarles unos ejercicios que van a estar más adelante. Bueno, ahora hablaremos sobre la relación entre torsión y deformación cortante. Si recordamos la animación anterior y nos fijamos en cualquier elemento de la malla que hemos dibujado, o sea, los cuadritos pequeños en blanco que se mostraban ahí, sobre la superficie de la barra, su geometría ha recibido un efecto de torsión. Por ende, nos damos cuenta que de esta manera que todos los elementos de la malla dibujada sobre la superficie tienden a variar su geometría, produciéndose un deslizamiento desde izquierda a derecha. A este tipo de deformación se le llama deformación cortante y queda definida por el ángulo gamma, que es este que está aquí encerrado en verde. Para un mayor entendimiento sobre lo que fue la pequeña gráfica anterior, tenemos esta pequeña maqueta, que esto fue lo que se realizó. Se realizó una pequeña torsión deslizándose desde izquierda hacia derecha, eh, produciéndose así lo que es el ángulo gamma. Y acá tenemos que el valor del ángulo gamma puede deducirse a partir de trigonometría. La tangente del ángulo es igual a la longitud del arco girado, que en este caso es representado por Q', entre la longitud de la barra, que es P por Q, que es igual a L, o sea, la distancia. Como gamma es un ángulo muy pequeño, en este caso hay que recordar que sus deducciones se realizan bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones, o sea que podemos aproximarlo por el valor de su tangente. Mediante la ecuación anterior que es esta misma que está aquí, tenemos que se calcula la deformación cortante máxima en la superficie exterior de la barra. Esta es definida por el radio R, por esta parte que está acá. En cualquier punto interior, la deformación cortante será menor. Conforme disminuye el radio, será obviamente menor.
y siendo nula en el punto o fibra central de la sección. También la deformación cortante vendrá acompañado de lo que es la tensión tangencial, que es esta que está acá, la tensión tangencial. La tensión tangencial es una fuerza interna que actúa paralelamente a la superficie del material. Aquí, como vemos, se explica cómo la tensión tangencial, esta parte de acá, es creciente desde el centro al exterior de la barra, conforme se incrementa el valor del radio, que en este caso es representado por ρ. Sin embargo, en esta expresión no está directamente relacionado con el momento torsor aplicado. Para obtener esta relación debemos fijarnos en un elemento diferencial en cualquiera de la sección, situada a una distancia ρ, que actúa sobre una tensión tangencial, que la tensión tangencial es representada por este símbolo. La suma de todas las tensiones tangenciales en cada elemento diferencial por su distancia ρ al centro será igual al momento torsor aplicado. Esto coincide con lo que es el momento de integral. También el equilibrio estático se alcanza con la suma de los elementos torsores generados por la tensión tangencial aplicada en cada elemento diferencial. Que esta fórmula, como se explica anteriormente, es la que coincide con lo de el concepto de integral. Y es esta que tenemos acá. Sustituyendo la expresión del momento de torsión anteriormente deducido en función de la deformación cortante y sacando fuera de la integral todos los términos constantes, esta parte acá, se obtiene una expresión que coincide con el momento polar de inercia de una sección, que es representado por la letra J. El momento polar es una propiedad geométrica relacionada con la resistencia de una sección ante un esfuerzo de torsión. Cuanto mayor sea este valor, mejor será el comportamiento de la sección. Acá en esta parte, volviendo a utilizar la expresión anterior, esta de acá, despejamos y reordenando los términos, se obtiene el valor de la tensión tangencial en función del torsor aplicado. En este caso es T, y el radio ρ. Y también esta parte de acá, que es el momento polar de inercia, que es lo que se explicó anteriormente. Así como el valor de la tensión tangencial máxima en la superficie de la barra. Probablemente también se deduce la expresión del ángulo de torsión en función de θ. No obstante, estas deducciones matemáticas están limitadas a barras geométricas o circular. En cualquier otro caso, el esfuerzo de torsión genera alabeo de la barra, deformando las secciones, lo que complica los cálculos. Muy bien. Luego de haber escuchado y aprendido un poco de los conceptos de torsión, vamos a explicar lo que es algunos ejercicios propuestos para lo que es esta exposición, y para ello les presentaré un ejercicio y lo vamos a resolver. Muy bien. Voy a acercar un poco acá para que se pueda apreciar bien el ejercicio. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. Un motor eléctrico ejerce un par de torsión de 500 newton por metro sobre el eje de aluminio ABCD. Este eje, o sea, en el punto A, B, C y D, mientras gira a una rapidez constante. Se sabe que el módulo de rigidez es igual a 27 gigapascales y que los pares de torsión ejercidos en las poleas B y C son como se muestran en la figura. Aquí me los está dando. Uno es de 200 newton por metro y el otro es de 300 newton por metro. ¿Cómo se muestra en la figura? El ángulo, me pide que determine el ángulo de giro entre el B y C y de B a D. Para ello hay que hacer un pequeño análisis de cómo vamos a hacer esto.
Entonces, como nos dice de que gira con rapidez constante, esto quiere decir que la velocidad angular constante, o sea, que hay velocidad angular constante, o sea que no hay aceleración angular. Entonces tenemos que estos pares que están acá son sentido antihorario, por lo cual son positivos. Y también tenemos las longitudes desde el punto B a C y desde el punto C a D, así como la longitud desde el punto B a D, que es lo que nos está pidiendo. Pero para ello primero vamos a hablar un poco. El ángulo de giro se calcula mediante esta fórmula, que es el par torsor por la longitud entre el momento de inercia polar por el módulo de rigidez. Entonces, en este ejercicio, primero vamos a tener que calcular lo que es el torque que hay. Si vemos en el punto A, no hay ningún par que impida que este gire libremente así en sentido antihorario, por lo que no nos afecta. Entonces, para poder calcular la sección BC, lo que vamos a tener que hacer es hacer un corte aquí donde está esta flechita. Y vamos a decir que este momento es negativo, que va en el sentido horario, para comenzar a hacer el cálculo para el ángulo de giro de BC. Entonces, para calcular el torque que existe entre estos dos puntos, entre B y C, lo que vamos a hacer es lo que está en esta imagen, la sección BC. Al hacer el corte, solo nos va a quedar el momento en B menos el momento en BC, o sea, que es donde se encuentra el corte. Entonces, al despejar el momento menos el momento en BC, vamos a tener que el momento BC es igual a 200. Entonces, aquí tenemos que el par o el momento que hay en BC va a ser igual a 200 newton por metro y la longitud ya me la da, que es la longitud del punto B al C, y el módulo de rigidez. Si vemos aquí el módulo de rigidez me lo da en 27 gigapascales, pero para trabajar el ejercicio con las unidades correctas, tenemos newton y metro, entonces vamos a convertir esto a newton sobre metro cuadrado. Entonces nos queda que el módulo de rigidez va a ser igual a 27 por 10 a la 9 newton entre metros cuadrados. Ahora, como ya tenemos el módulo de rigidez que ya nos da, ahora lo que nos falta es calcular el momento polar de inercia que hay en esta sección, en el punto A, en el punto B a C. Entonces, pero nos da el radio, bueno, nos da el diámetro que tiene este eje. Pero como sabemos que el diámetro es el doble del radio, entonces nosotros sabemos que 22 milímetros van a ser el radio, porque la fórmula para encontrar el momento polar de inercia está dada de la siguiente manera. Momento polar de inercia es igual a pi medio por el radio, que se representa por la letra C, elevado a la cuarta. Entonces, como ya conocemos el radio, lo que vamos es aplicar la fórmula. Tenemos pi medio por el radio. Si vemos, este radio está en milímetros, lo vamos a convertir en metros, y nos queda que 22 por 10 a la menos 3 metros elevada a la cuarta. Al hacer esta operación nos queda que el momento polar de inercia va a ser igual a 3.7 por 10 elevado a la menos 7 metros a la cuarta. Ahora, ya encontrando todo, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de ángulo de giro, que es la siguiente. El ángulo de giro, representado por el signo phi, va a ser igual al par torsor por la longitud entre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez del material. Cuando aplicamos la fórmula y colocamos los datos, vamos a obtener que el momento, que el ángulo de giro de BC va a ser igual a 2 por 2,4 por 10 a la menos 2 radianes. En radianes, ya que esta es la unidad que se utiliza para el ángulo de giro. Pero como en el caso de nosotros queremos saber en ángulos normales, en grados normales, lo vamos a convertir a grados. Entonces, 2,4 por 10 a la menos 2 por 180 entre pi radianes para eliminar radianes y nos quede grados, entonces nota que es 1,38 grados. Ahora, si vemos, ya encontramos el literal A, pero nos pide que encontremos desde B a D, pero si podemos observar las longitudes, como tanto los diámetros de los ejes, no son iguales. Entonces es aquí donde se aplica lo que se llama como ejes en compuestos. Entonces, al haber estos ejes compuestos, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula para obtener el ángulo de giro total para BD, que será por medio de la fórmula que el ángulo total de B a D va a ser igual al ángulo de giro de B a C más el ángulo de giro de C a D. O sea que vamos a analizar por partes, o sea, como dice, por ejes compuestos. Entonces,
Si vemos, ya calculamos lo que es el ángulo de giro de B a C, entonces lo que nos resta es calcular el ángulo de giro de C a D. ¿Cómo vamos a hacer? Pues prácticamente es el mismo proceso. Si nosotros observamos esta imagen, a nosotros aplicar un corte aquí en el punto D, nos van a quedar lo que son los dos momentos. Entonces tenemos los dos momentos positivos menos el momento en D. Al despejar el momento en D, nos va a quedar que el torque en D va a ser igual a 500 newton por metro y la longitud ya nos la da. Y el módulo de rigidez, lo único que habría que calcular en este caso solo sería el momento polar de inercia, ya que su diámetro es diferente. Entonces, al hacer los cálculos, nos da que el momento polar de inercia va a ser igual a 5,21 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta. Entonces, luego de haber encontrado todo, tanto como el momento polar de inercia, ya tenemos el módulo de rigidez, tenemos el par torsor en esta sección y tenemos la longitud, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula para encontrar el ángulo de giro de C a D. Entonces, al aplicar y ubicar cada parte de ello, obtenemos que el ángulo CD es igual a 3,20 por 10 a la menos 2 radianes. Entonces, esto, como sabemos, está en radianes, entonces nosotros lo necesitamos saber en grados normales, lo convertimos y obtenemos que el ángulo de giro desde C a D va a ser igual a 1,83 grados. Por lo tanto, al ser ejes compuestos, lo que vamos a hacer es la sumatoria de cada uno de sus ejes compuestos. Y al hacer esto, vamos a obtener el eje de giro total, o sea, el eje de giro desde P a D, que va a ser igual a 3,21 grados. Y con esto concluimos lo que es la solución de este ejercicio. Bien, yo les voy a explicar el siguiente ejercicio, que dice de la siguiente manera. Al desmontar una rueda para cambiar un neumático, un conductor aplica fuerzas de P igual a 28,5 libras en los extremos de dos de los brazos de una llave de cruz G, que G es el módulo de elasticidad transversal, que es igual a 11,2 por 10 libras sobre pulgada. Cada brazo tiene una longitud de 9,0 pulgadas y tiene una sección transversal circular sólida con un diámetro de 0,75 pulgadas. Las dos incógnitas que nos pide el ejercicio son las siguientes. La primera, determinar el esfuerzo cortante máximo en el brazo que gira el cubo que introduce el perno. Literal B, determinar el ángulo de torsión. Para ello nos vamos a apoyar de estas fórmulas. Pero primero aplicamos momento. ¿Qué momento sería positivo? Tenemos la primera fuerza. La fuerza de Hamba para todos los lados. 28,5 libras por la distancia, que es de 9 pulgadas. Y aquí, como la distancia es lo mismo, sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Y al aplicar todo aquí, al aplicar las multiplicaciones y las sumas, tenemos que el momento es igual a 513 libras por pulgada. Luego de ello utilizaremos la primera fórmula, que es el momento polar, que es pi medio por el radio, que el radio aquí lo calculamos y nos da este resultado. Luego de ello nos vamos a esta fórmula, que es la del el esfuerzo cortante máximo. Solo vamos a sustituir. Primero tenemos T, que T fue lo que encontramos aquí, son las 500 libras. Luego tenemos el radio. Luego de ello, la J es el momento polar de inercia que acabamos de encontrar aquí. Al realizar todo el álgebra nos da que el esfuerzo cortante máximo es de 6.193,66 libras sobre pulgada al cuadrado. Luego de ello solo nos queda el ángulo. Para el ángulo, igual que el anterior, solo es de sustituir las 500 libras por la distancia sobre el momento polar de inercia por el módulo de elasticidad transversal. Al realizar toda la álgebra y todas las operaciones, tenemos que el ángulo es igual a 0,013 radianas. Y eso sería todo. Muchas gracias.